La personalidad creadora de Abraham Maslow. Quinta parte, Sociedad. Capítulo 14, Sinergia en la sociedad y en el individuo. Quisiera dedicar este capítulo a la memoria de Ruth Benedict, quien inventó y desarrolló el concepto de sinergia en una serie de conferencias que dio en el Bryn Mawr College en 1941. Si este concepto no es familiar, solo se debe a que se perdió su manuscrito. Cuando leí esas conferencias por primera vez, me sentí horrorizado al descubrir que la copia que me dio era la única que había. Temí que no lo publicara, pues no parecía importarle mucho si se publicaba o no. También temí que pudiera perderse, como efectivamente ocurrió. Margaret Mead, su ejecutora testamentaria, buscó en sus archivos y papeles, pero nunca encontró el manuscrito. Por mi parte, hice que alguien pasara a máquina todas las partes posibles. Esos extractos se publicarán pronto, así que solo utilizaré unos pocos en este capítulo. Subtítulo: Desarrollo y definición de sinergia. Ruth Benedict trató en los últimos años de su vida de superar y trascender la doctrina de la relatividad cultural con la cual su nombre se ha visto asociado incorrectamente. Recuerdo que esta identificación la irritaba muchísimo. Para ella, Patterns of Culture representaba fundamentalmente un ensayo holista. Se trataba de un esfuerzo holista y no atomista por describir las sociedades como conjuntos de organismos unitarios con una atmósfera, un tono y un aroma que intentó captar en su estilo poético. Cuando estudié antropología de 1933 a 1937, las culturas se consideraban peculiares, idiosincrásicas. No existía un método científico para estudiarlas y establecer generalizaciones. Cada cultura parecía diferente de las demás. Solo se podía hablar de una cultura desde dentro de ella misma. Benedict persistió en su esfuerzo por concretar una sociología comparativa. Lo logró, como poeta que era, por la vía de la intuición. Se debatió con palabras que no osaba decir en público en su calidad de científica, porque eran normativas, comprometidas y no imparciales, palabras que se podían decir en una reunión informal, pero no poner por escrito. Desarrollo. Tal como ella contaba, tenía grandes hojas de papel en las que anotaba todo lo que se sabía sobre 4 pares de culturas que seleccionó porque creía que eran diferentes. Tenía una intuición, un presentimiento que formuló de diversas formas y que yo fui anotando. Una cultura de cada par era ansiosa y la otra no. Una era arisca, obviamente un término no científico. Sus gentes eran ariscas y a ella no le gustaba esa clase de personas. Las 4 culturas de una columna eran ariscas y desagradables, y las 4 de la otra columna eran agradables. Otras veces hablaba, cuando la guerra estaba a punto de estallar, de culturas de moral alta o baja. Por un lado hablaba de afecto y por otro de odio y agresión.
¿Qué había de común en esas 4 culturas que no le gustaban y que fuera opuesto a lo que tenían en común las 4 culturas que le gustaban? Las clasificó en culturas seguras y culturas inseguras. Las buenas, las seguras, las que le gustaban y atraían, eran la Zuni, la Arapesh, la Dakota y una del grupo esquimal, no recuerdo cuál. Mi propio trabajo de campo, inédito, añadía los indios pies negros del norte como una cultura segura. Las desagradables y ariscas que la hacían estremecerse un poco eran la Chocchi, los Ojibwa, los Dobu y los Kwakiutl. Ruth ensayó todas las generalizaciones de esas culturas que fue capaz de hacer una tras otra, todas las llaves disponibles por aquel entonces, por así decir. Las comparó basándose en la raza, la geografía, el clima, el tamaño, la riqueza, la complejidad. Pero todos esos criterios fracasaron, es decir, no eran comunes solo a las 4 culturas seguras y faltaban las inseguras. No era posible establecer ninguna integración, lógica o taxonomía sobre esas bases. Se preguntaba qué culturas admitían el suicidio y cuáles no, cuáles eran polígamas y cuáles no, cuáles eran matrilineales y cuáles patrilineales, cuáles tenían casas pequeñas y cuáles grandes. Pero ninguno de estos criterios de clasificación resultó. Lo que finalmente resultó fue lo que solo puedo llamar la función del comportamiento y no el comportamiento manifiesto. Benedict se dio cuenta de que el comportamiento no era la respuesta, sino que tenía que buscar la función del comportamiento, el significado que transmitía, lo que trataba de decir, la estructura caracterológica que expresaba. Creo que este salto revolucionó la historia de la antropología, sentando las bases para una sociología comparativa, una técnica para comparar sociedades y situarlas en un continuo, en lugar de considerar a cada una de ellas como única y per se. La siguiente cita es de su manuscrito. Abre comillas. Tomemos, por ejemplo, el suicidio. Se ha demostrado repetidamente que el suicidio se relaciona con el entorno sociológico. En ciertas condiciones su tasa aumenta y en otras desciende. En América representa un índice de catástrofe psicológica porque es un acto que corta lo gordiano de una situación que un hombre ya no quiere o no puede seguir afrontando. Pero el suicidio, enumerado como rasgo cultural común, puede ser un acto con un significado muy diferente en otra cultura, donde también es común. En el antiguo Japón era el acto honorable de un guerrero que había perdido su batalla, un acto que restituía el honor más que la vida, el único deber de un hombre según el código del samurái. En las sociedades primitivas, el suicidio representa a veces el último deber amoroso de una esposa, hermana o madre en un exceso de duelo. Significa la reafirmación de que el amor de un pariente cercano es más que cualquier otra cosa en la vida y que cuando éste muere, la vida ya no tiene ningún valor. Cuando este es el supremo código moral de una sociedad,
el suicidio es una afirmación final de ciertos ideales. Por otra parte, el suicidio en algunas tribus se asemeja mucho a la forma en que los chinos lo conciben, tal como ellos dicen, en el umbral, entre comillas, de otro hombre, lo que significa que el suicidio es un modo aceptado de vengarse de alguien que nos ha agraviado o a quien guardamos rencor. Semejante suicidio es, en las tribus en que existe, la acción más eficaz y a veces la única que se puede emprender contra otro, y es equiparable con acción legal en otras culturas, pero no con las otras clases de suicidios que hemos mencionado. Cierra comillas. Definición. En un lugar de seguro e inseguro, Benedict escogió finalmente los conceptos de alto grado de sinergia o bajo grado de sinergia, que son menos normativos, más objetivos y menos sospechosos de servir para proyectar los propios ideales y preferencias. Definió estos términos de la siguiente manera, abre comillas. ¿Hay alguna condición sociológica que se correlacione con la agresividad fuerte y alguna correlacionada con la baja agresividad? Todos nuestros planes básicos alcanzan lo uno o lo otro en la medida en que sus formas sociales proporcionan áreas de beneficio mutuo y eliminan actos y objetivos que se realizan a expensas de otros miembros del grupo. De todo el material comparativo emerge la conclusión de que las sociedades manifiestamente no agresivas tienen dispositivos sociales mediante los cuales el individuo sirve con el mismo acto y al mismo tiempo a su propio beneficio y el del grupo. En estas sociedades, la no agresión no es consecuencia del altruismo de sus agentes, de colocar las obligaciones sociales por encima de los deseos personales, sino de que los dispositivos sociales hacen que ambos sean idénticos. Desde un punto de vista lógico, la producción, ya sea el cultivo de batatas o la pesca, supone un beneficio general y si ninguna institución humana altera el hecho de cada recolección, cada pesca se suma a la provisión de alimentos del poblado, es posible que un hombre sea buen hortelano y al mismo tiempo un benefactor social. Él saca provecho y sus compañeros también. Hablaré de culturas con bajo grado de sinergia cuando la estructura social apoya actos que se oponen y contrarrestan mutuamente, y de culturas con alto grado de sinergia cuando apoya actos que se refuerzan mutuamente. Repito, hablaré de culturas con bajo grado de sinergia cuando la estructura social apoya actos que se oponen y contrarrestan mutuamente, y de culturas con alto grado de sinergia cuando apoya actos que se refuerzan mutuamente. Hablaré de culturas con alto grado de sinergia cuando sus instituciones aseguran el beneficio mutuo de sus empresas, y de sociedades con bajo grado de sinergia cuando el beneficio de un individuo se convierte en una victoria sobre otro y la mayoría no victoriosa debe adaptarse como pueda. Tienen alto grado, cierra comillas, tienen alto grado de sinergia
aquellas sociedades en que las instituciones sociales se establecen para trascender la polaridad entre egoísmo y generosidad, entre interés propio y altruismo, y donde la persona que es simplemente egoísta cosecha necesariamente beneficios propios. La sociedad con alto grado de sinergia es aquella donde la virtud rinde. Quisiera centrarme en algunos aspectos y manifestaciones del alto y bajo grado de sinergia. Para ello recurriré a mis notas que tomé hace 25 años. Pido disculpas por no saber distinguir cuál es mi pensamiento y cuál el de Benedict, pero he estado utilizando este concepto a lo largo de los años y se ha producido una especie de fusión. Subtítulo: Alto y bajo grado de sinergia en las sociedades primitivas. Distribución de la riqueza. Sistema sifón contra sistema embudo. Respecto de las instituciones económicas, Benedict descubrió que los aspectos manifiestos y superficiales, su valor aparente, si una sociedad era rica o pobre, etc., no tenían importancia. Lo que sí importaba era que tenían lo que ella llamó las sociedades seguras de alto grado de sinergia, un sistema sifón de distribución de la riqueza, mientras que las culturas inseguras, con bajo grado de sinergia, tenían mecanismos embudo de distribución de la riqueza. He aquí un breve resumen metafórico de los mecanismos embudo. Consisten en cualquier dispositivo social que garantice que la riqueza genere más riqueza, que se dé más al que tenga y se quite al que no tenga, que la pobreza engendre más pobreza y la riqueza más riqueza. Por el contrario, en las sociedades seguras con alto grado de sinergia, se tiende a repartir la riqueza mediante el sistema sifón, que de las altas esferas llega a las capas más bajas de la sociedad. Tiende, en un sentido u otro, a pasar de los ricos a los pobres, y no de los pobres a los ricos. Un ejemplo de mecanismo sifón lo encontramos en el reparto de obsequios, entre comillas, durante la ceremonia de la danza del sol de los indios pies negros del norte, tal como lo vi. En esta ceremonia, todas las tepes, tiendas de la sociedad, se disponen en un gran círculo. Los ricos de la tribu, ricos son los que han trabajado mucho y acumulado muchas cosas, habían amontonado mantas, comidas, paquetes con diversas cosas, algunas de ellas muy patéticas, como cajones de Pepsi-Cola, según recuerdo. Amontonaron todas las pertenencias que habían podido acumular durante el año anterior. Me acuerdo de un hombre que vi. En un momento de la ceremonia, se pavoneó en la forma tradicional de los indios de las llanuras y alardeó, según diríamos, es decir, contó sus éxitos. Abre comillas. Todos saben que he hecho esto, lo otro y lo de más allá. Todos saben lo listo, lo buen granjero y ganadero que soy y cómo, por consiguiente, he acumulado una gran riqueza. Cierra comillas. Y luego, con un gesto muy señorial, un gesto de gran orgullo, pero sin ser humillante, regaló todas sus pertenencias a las viudas, los huérfanos, los ciegos y los enfermos. Al final de la danza del sol se había despojado de toda su riqueza y ya no poseía nada,
salvo la ropa que llevaba. Había dado todo lo que tenía, en esa forma sinérgica. No se puede decir que fuera egoísta o generosa, porque evidentemente la polaridad había sido trascendida. Pero con ese acto había demostrado lo maravilloso, capaz, inteligente, fuerte, buen trabajador y generoso que era, y por consiguiente lo rico que era. Recuerdo mi confusión cuando entré por primera vez en esa sociedad. Intenté descubrir quién era el más rico y me encontré con que el tal rico no tenía nada. Cuando pregunté a la secretaria blanca de la reserva quién era el más rico, me dijo un hombre que nadie de la reserva había mencionado. Cuando regresé con los indios y pregunté a mis informadores por Jimmy McHugh y todos sus caballos, se encogieron de hombros en señal de desprecio. Los guarda, me dijeron, y en consecuencia ni se les había ocurrido pensar que fuera rico. El jefe Cabeza Blanca era rico, aunque no tuviera nada. ¿En qué sentido, pues, rendía la virtud? Los hombres que eran formalmente generosos en este sentido eran los más admirados, respetados y amados de la tribu. Eran los benefactores de la tribu, los que alegraban su corazón y por tanto estaban orgullosos de ellos. Dicho de otro modo, si el jefe Cabeza Blanca, ese hombre generoso, hubiera descubierto una mina de oro o tropezado con un montón de riquezas, en la tribu todos habrían estado contentos, porque era generoso. Si hubiera sido egoísta, como con frecuencia ocurre en nuestra sociedad, entonces probablemente habría sucedido lo que suele ocurrir cuando nuestros amigos adquieren repentinamente una gran fortuna, que se enemistan con nosotros. Nuestras instituciones fomentan en una situación como esta el desarrollo de la envidia, los celos, el resentimiento, el distanciamiento y por último una verdadera enemistad. Entre los sistemas sifón de distribución de la riqueza que Benedict enumeró, uno es este tipo de reparto de obsequios. Otro es la hospitalidad ritual practicada en muchas tribus, en las cuales el rico hace que todos sus parientes lo visiten y se ocupa de ellos. En estos casos también había generosidad, relaciones de reciprocidad, técnicas cooperativistas de distribución de la comida, etc. En nuestra propia sociedad, creo que la graduación de los impuestos según el monto de la renta y el valor de la propiedad constituye un ejemplo de mecanismo de sifón. En teoría, si una persona rica dobla su fortuna, tanto tú como yo nos beneficiamos de ello, pues gran parte de esta fortuna va a parar al tesoro público. Supongamos que se la utiliza para el bien común. Por lo que se refiere a los mecanismos del tipo embudo, tenemos los casos de alquileres exorbitantes, intereses usurarios, que en comparación con la tasa de interés de los Quaiquiutl 1200% al año, si mal no recuerdo, no son nada, la mano de obra oprimida y explotada, los beneficios excesivos,
los impuestos relativamente más altos para los pobres que para los ricos, etc. Creo que con esto queda claro el punto de vista de Benedict sobre la intención, el efecto o carácter de la institución. Dar dinero, en tanto que mero comportamiento, no tiene en sí significado alguno, y considero que esto también es cierto a nivel psicológico. Muchos psicólogos no se percatan de que el comportamiento es tan frecuentemente una defensa contra la psique como su expresión directa. Es tanto un modo de ocultar motivos y emociones, intenciones y objetivos, como de manifestarlos, y que por lo tanto nunca hay que tomarlo al pie de la letra. Uso frente a propiedad. También podemos considerar la relación entre pertenencia y uso real de las posesiones. Mi intérprete, que hablaba inglés bastante bien, había asistido a una escuela canadiense y recibido educación universitaria. Era por consiguiente rico, pues en esta tribu la inteligencia se correlacionaba muy de cerca con la riqueza, incluso en nuestro sentido. Era el único miembro de la sociedad que tenía un coche. Como pasábamos juntos la mayor parte del tiempo, pude comprobar que casi nunca lo usó. La gente se acercaba y le decía: «Teddy, ¿nos dejas las llaves de tu coche?». Y Teddy se las daba. Por lo que pude ver, tener coche suponía para él pagar la gasolina, reparar las ruedas, salir en busca de la gente que no sabía conducirlo, etc. El coche pertenecía a todo el que lo necesitaba y se lo pedía. Era obvio que el hecho de que tuviera el único coche en toda la comunidad era motivo de orgullo, placer y satisfacción, más que de envidia, malicia y hostilidad. Los demás se alegraban de que tuviera el coche y les hubiera alegrado que 5 personas y no una sola tuvieran coche. Religión consoladora frente a religión aterradora. La distinción en términos de sinergia es también aplicable a las instituciones religiosas. Lo que se descubre es que el Dios, dioses, espíritus o seres sobrenaturales de las sociedades seguras o con alto grado de sinergia tienden uniformemente a ser más bien benévolos, serviciales, amistosos, a veces incluso de un modo que en nuestra sociedad tenemos por sacrílego. Entre los indios pies negros, por ejemplo, al espíritu personal que cualquiera se reservaría para los contactos privados de quien ha tenido tal vez una visión en la montaña, se lo podía invocar durante una partida de póker. Los indios se sentían tan cómodos con sus dioses personales que no estaba mal visto que alguien detuviera el juego para ir a un rincón a preguntar a su espíritu si debía pedir cartas o no. En cambio, en las sociedades inseguras o con bajo grado de sinergia, los dioses, espíritus y seres sobrenaturales eran uniformemente despiadados, aterradores, etc. Verifiqué esta relación con algunos estudiantes del Brooklyn College de un modo muy informal, alrededor de 1940. Preparé un cuestionario para comprobar la seguridad o inseguridad de un par de docenas de jóvenes. A los que eran religiosos en un sentido formal, les pregunté: supongan
que se despiertan en medio de la noche y que de algún modo sienten que Dios está en la habitación o está mirándolos. ¿Cómo se sentirían? Las personas seguras tendían a sentirse confortadas y protegidas, mientras que las inseguras se sentían aterradas. En gran escala, esto es lo que descubrimos aproximadamente en las sociedades seguras e inseguras. Las nociones occidentales de un Dios de venganza e ira, comparadas con la de un Dios de amor, nos indican que nuestros documentos religiosos se componen de una especie de mezcla de lo que podríamos denominar religión segura e insegura. En las sociedades inseguras, las personas que tienen poder religioso generalmente lo usan para su propio beneficio personal, para lo que calificaríamos de motivos egoístas, mientras que en una sociedad segura el poder religioso tiende a ser usado, como en los sunni, por ejemplo, para que llueva, mejore la cosecha o beneficie toda la sociedad. Podemos distinguir esta clase de intención o resultado psicológico contrastante en el estilo de plegaria, liderazgo, relaciones familiares, relaciones entre hombres y mujeres, la forma de expresar la sexualidad, el estilo de los lazos emocionales, de parentesco, amistad, etc. Si llegamos a percibir esta diferenciación, tendríamos que poder predecir hasta lo que cabe esperar en estas dos clases de sociedades. Añadiré, para terminar, una cosa más, un poco inesperada, creo, para nuestra mentalidad occidental. Todas las sociedades con alto grado de sinergia disponen de técnicas para eliminar la humillación, mientras que las sociedades con bajo grado de sinergia no las tienen. En estas últimas, la vida es humillante, molesta, hiriente, y tiene que serlo. En las 4 sociedades inseguras de Benedict, la humillación engendraba rencor, duraba de algún modo y jamás acababa. En las sociedades seguras, en cambio, había un modo de eliminarla, de pagar la deuda y acabar con el asunto. Alto y bajo grado de sinergia en nuestra sociedad. Subtítulo. Nuestra sociedad se caracteriza por tener ambas clases de sinergia, como ya habrán entrevisto. Tenemos instituciones con alto y con bajo grado de sinergia. La filantropía, por ejemplo, está impregnada de un alto grado de sinergia, que no se da para nada en muchas otras culturas. Nuestra sociedad es una cultura muy generosa y lo es con frecuencia de un modo muy seguro y agradable. Por otra parte, en nuestra sociedad hay evidentemente instituciones que siembran la enemistad entre nosotros, convirtiéndonos necesariamente en rivales y colocándonos en una situación en la que tenemos que pelear para acumular una cantidad limitada de bienes. Es como un juego en el que uno gana y el otro debe, por consiguiente, perder. Tal vez pueda ilustrar con un simple ejemplo conocido el sistema de calificación tal como se utiliza en muchas universidades, especialmente el de calificar en una curva. Me he encontrado en tales situaciones y vi muy bien lo que se sentía al tener a mis compañeros por rivales y saber que su beneficio me perjudicaba.
Supongamos que mi nombre empieza con Z, que las notas se anuncian por orden alfabético y que ya sabemos que solo hay 6 sobresalientes. Mi actitud, claro está, será esperar que los que están antes que yo tengan malas notas. Cada vez que alguien tiene mala nota, eso es bueno para mí. Y cada vez que alguien saca un sobresaliente, es malo para mí, porque disminuye la posibilidad de que yo tenga uno. En semejante situación es fácil decir, ojalá le parta un rayo. Este principio de sinergia es muy importante no sólo para una sociología comparativa general y objetiva, ni para la seductora posibilidad de que tal sociología comparativa nos abra el camino a un sistema de valores supracultural con el que podamos evaluar una cultura y todo lo que incluye, ni tampoco porque nos provea de una base científica para la teoría utópica, sino también por su aplicación a fenómenos sociales más técnicos en otras áreas. Para empezar, me parece que no hay muchos psicólogos, especialmente psicólogos sociales, que se den cuenta de los grandes e importantes acontecimientos que se están dando en un campo que todavía ni siquiera tiene realmente nombre y que podemos llamar teoría de la organización, psicología social de la industria o teoría de la empresa o de los negocios. El libro de McGregor, The Human Side of Enterprise, es considerado como fundamental por muchas personas interesadas en este campo. Sugiero que lean lo que él llama el nivel de teoría I griega de la organización social como ejemplo de alto grado de sinergia. Ilustra la posibilidad de estructurar las instituciones sociales, ya sea en una empresa, el ejército o la universidad, de modo tal que las personas en la organización estén coordinadas entre sí y se conviertan forzosamente en colegas y compañeros de equipo, y no en rivales. He estudiado este tema durante los últimos años y puedo afirmar que es posible describirlo, al menos hasta cierto punto, en términos de alto grado de sinergia o de organización social segura. Confío en que estos nuevos psicólogos sociales tratarán de utilizar los conceptos de Benedict para contrastar cuidadosamente una organización así con otra que se base en la doctrina de que existe una cantidad limitada de bienes y, entre comillas, si yo obtengo algunos, tú debes tener menos. También recomiendo el reciente libro de Likert, New Patterns of Management, una colección de investigaciones minuciosas y extensivas sobre lo que podemos llamar sinergia en las organizaciones industriales. En una parte del libro, Likert habla de lo que él llama el pastel de influencia, entre comillas, procurando resolver una paradoja que le resulta difícil. Los buenos jefes, los buenos líderes, los que son más estimados en función de resultados reales, ceden poder más que los otros. ¿Qué cabe decir sobre el hecho de que cuanto más poder se cede, más poder se tiene? La forma como Likert trata esta paradoja es muy interesante, porque vemos cómo una mente occidental forcejea con un concepto no muy occidental. Para mí,
No es posible que ninguna persona inteligente puede construir en lo sucesivo una utopía sin tener en cuenta el concepto de sinergia. Cualquier utopía de eupsiquia, término que me parece más adecuado, debe, en mi opinión, incluir como parte de sus fundamentos un conjunto de instituciones con alto grado de sinergia. Subtítulo: La sinergia en el individuo. Identificación. El concepto de sinergia puede también aplicarse a nivel individual a la naturaleza de las relaciones interpersonales entre dos personas. Constituye una adecuada definición de la relación altamente amorosa, a la que me he referido como amor del ser. El amor se ha definido de diversas maneras, diciendo, por ejemplo, que tus intereses son mis intereses, que dos jerarquías de necesidades básicas se aunan en una, que cuando tú tienes un callo a mí me duele, o que mi felicidad depende de la tuya. La mayoría de las definiciones del amor implican esta clase de identificación. Pero todo esto también es un buen paralelo de la noción de alto grado de sinergia, según la cual dos personas organizan su relación de tal modo que lo que es ventajoso para una lo es también para la otra, y no que lo que beneficia a uno sea desventajoso para el otro. Algunos estudios recientes sobre la vida sexual y familiar en las clases bajas, en los Estados Unidos y en Inglaterra, describen lo que denominan relaciones de explotación, lo que a todas luces es una relación de bajo grado de sinergia. En semejante relación, la cuestión es siempre quién lleva los pantalones en la familia, quién es el jefe, quién ama más a quién, con la consiguiente conclusión de que el que ama más hace el primo o acabarán por hacerle daño, etc. Todas estas manifestaciones corresponden a un bajo grado de sinergia e implican que la cantidad de bienes es limitada más que ilimitada. Creo que el concepto de identificación, que proviene no solo de Freud y de Adler, sino también de otras fuentes, puede ampliarse sobre esta nueva base. Tal vez podríamos definir el amor como la expansión del yo, de la persona, de la identidad. Creo que todos hemos vivido esto con nuestros hijos, con nuestra pareja, con las personas muy próximas a nosotros. Sentimos, especialmente diría que con los niños indefensos, que preferiríamos tener nosotros el resfrío a que nuestro hijo tosa toda la noche. Nos duele más que nuestro hijo tosa que toser nosotros. Puesto que somos más fuertes, sería mucho mejor para todos que tuviéramos nosotros el resfrío. Esto significa claramente una fusión de la frontera psicológica entre dos entidades y nos sugiere otro sentido para la noción de identidad. Fusión de la dicotomía egoísmo-generosidad. Quisiera aquí ir más allá de Benedict, que a menudo nos da la impresión de que habla en términos de un continuo en línea recta, de una polaridad,
una división entre egoísmo y generosidad. Pero me parece obvio que Benedict apuntaba con toda claridad a una trascendencia de esta dicotomía, en el sentido estricto de la Gestalt, crear una unidad de orden superior que demostraría que lo que parecía una dualidad lo era solo porque todavía no había llegado a desarrollarse lo suficiente como para formar una unidad. En las personas altamente desarrolladas, psiquiátricamente sanas o autorrealizadoras, si se trata de evaluarlas, se descubrirá que son extraordinariamente generosas en otros aspectos. Quienes conozcan el trabajo de Fromm sobre el egoísmo sano y el enfermo, o el de Adler sobre el Gemeinschaftsgefühl, sentimiento de solidaridad, comprenderán lo que quiero decir. De alguna manera, la polaridad, la dicotomía, el supuesto de que más de esto significa menos de lo otro, se desvanecen, se mezclan entre sí y surge un concepto nuevo para el que todavía no tenemos nombre. Un alto grado de sinergia puede representar, desde esta perspectiva, una trascendencia de la dicotomía, una fusión de los opuestos en un único concepto. Integración de lo cognoscitivo y lo volitivo. Por último, he descubierto que el concepto de sinergia es útil para la comprensión de la psicodinámica intrapersonal. Esta utilidad es a veces patente, como cuando se ve la integración dentro de la persona como un alto grado de sinergia, y las disociaciones intrapsíquicas del caso patológico ordinario como un bajo grado de sinergia, es decir, como una persona desgarrada y en conflicto consigo misma. Creo que es posible, con la ayuda de la teoría de la sinergia, perfeccionar la formulación teórica en los diversos estudios sobre libre elección en diversas especies animales y en infantes humanos. Podemos decir que tales experimentos demuestran una operación sinérgica, una fusión de conocimiento y volición. Son situaciones en que, por así decirlo, la cabeza y el corazón, lo racional y lo irracional, hablan el mismo lenguaje, en que nuestros impulsos nos conducen en la dirección adecuada. Esto también se aplica al concepto de homeostasis de Cannon, que él denominó la sabiduría, entre comillas, del cuerpo. Hay situaciones en que las personas inseguras y especialmente ansiosas suponen que lo que quieren es necesariamente malo para ellos. Si algo sabe bien, probablemente engorda. La acción prudente, acertada o moralmente correcta es muy probablemente algo que se hace a disgusto, que uno se obliga a hacer. Tiene que obligarse a hacerlo a causa del enraizado supuesto a que tantos nos adherimos de que lo que deseamos, lo que nos gusta, lo que queremos y nos sabe bien, no es probablemente prudente, bueno ni correcto. Pero los experimentos sobre el apetito y otras opciones indican, por el contrario, que es más probable que disfrutemos de lo que es bueno para nosotros, al menos en el caso de gente capaz de elegir bien
en condiciones adecuadas. Concluiré con una frase de Erich Fromm que siempre me ha impresionado mucho. La enfermedad consiste esencialmente en querer lo que no es bueno para nosotros.